como dice, polémica servida ya en Ecuador, pero no solo en Ecuador, porque atañe a todos los periodistas a nivel mundial que están sorprendidos con esta decisión. NTN24 debate esta noticia con el director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios, Fundamedio, César Ricaurte. Señor Ricaurte, muy buenas tardes, son las 12:14 de la tarde en Quito. Bienvenido al informativo de NTN24 para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina, y quería saber la posición de ustedes ante esta decisión en contra del diario El Universo. Buenas tardes, Eva, Jason y a toda la audiencia en Estados Unidos y América Latina. Bueno, nuestra reacción es de profunda malestar, preocupación, condena a una sentencia que marca un precedente nefasto para la libertad de expresión, no solamente para los periodistas ecuatorianos, como bien decía usted, sino para todos los periodistas de América Latina, porque estamos aquí ante una sentencia de un juez que en definitiva lo que hace es volver responsables a los directivos de un medio de comunicación de las opiniones de un periodista. Les hace corresponsables de esa opinión, y por lo tanto lo que hace la sentencia no es generar responsabilidad ulterior, sino imponer censura previa, pedir que los directivos de los medios de comunicación comiencen a ejercer censura sobre los periodistas. La sentencia en sí misma, jurídicamente, tiene además una serie de irregularidades que vale la pena ir anotando y que podemos ir conversando a lo largo de esta entrevista. Pues también saludamos, señor Ricaurte. En Quito nos acompaña el presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea, Mauro Andino. Señor Andino, muy buenas tardes. Gracias por brindarnos estos minutos en el informativo de NTN24 para nuestra teleaudiencia en el continente americano. Y quiero preguntarle, ¿pueden ser calificados los medios de comunicación que critican al gobierno de Rafael Correa como sicarios de tinta, como lo dijo el mandatario, y envolverlos en medio de fallos judiciales por las palabras de un editorial? Buenas tardes, un gusto poder saludarles desde el Ecuador a todos los que escuchan y nos ven en Latinoamérica. Bueno, tenemos que diferenciar entre lo que es una opinión y lo que son términos injuriosos. Por una opinión, lógicamente que ningún ciudadano o ciudadana puede estar procesada o procesado penalmente, pero quien utiliza términos injuriosos, ejemplo, calificarlo de que es un asesino, de que es un violador, de que es un corrupto, que es el que ha propiciado un genocidio, obviamente que esto recae dentro del ámbito judicial, es decir, dentro de la justicia ordinaria. En tal virtud hay que respetar el ordenamiento legal, el ordenamiento constitucional en el que nos desenvolvemos cada uno. Respeto del uno y respeto del otro. Señor Andino, si le parece, voy a volver con el ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios, Fundamedio, él es César Ricaurte, porque dejaba en el aire al finalizar la pregunta que le hacíamos al comienzo cuando lo saludábamos, de esas inconsistencias judiciales que dice usted existen para este fallo. Señor Andino, me gustaría que las escuchara para que usted respondiera a esas supuestas inconsistencias judiciales. Si le parece, adelante, señor Ricaurte. Sí, lo primero que se debe anotar es que la sentencia no es por injuria, es por el delito de desacato, es decir, por la ofensa a un funcionario público. Pese a que la demanda está presentada como ciudadano, el ciudadano Rafael Correa, en realidad la sentencia del juez condena al diario El Universo, a sus principales directivos y al articulista Emilio Palacio por el delito de ofensa a un funcionario público, lo cual en una democracia ya no debería existir. Eso es lo primero que se debe anotar. Lo segundo es que es un proceso lleno de irregularidades, en la medida en que ha habido por lo menos 4 jueces que se da una sentencia en horas de la madrugada, de que es una sentencia además producida en menos de 24 horas de la audiencia de juzgamiento, que no se le permitió a las partes presentar pruebas ni testigos. Y además el monto de la indemnización que ordena el juez es absolutamente excesivo. Para poner un ejemplo, el caso de mayor violación a los derechos humanos, la desaparición de personas a manos del Estado, un crimen de lesa humanidad, motivó una condena, una indemnización de $1 millón. En este caso, la honra del presidente entonces equivale a 40 personas
desaparecidas o cuyos derechos han sido violados por el Estado. Es una sentencia que no tiene parangón, yo creo que en el mundo, que se le ordene a un medio de comunicación pagar 40 millones de dólares para resarcir la honra de un funcionario público. Esa es de la serie de irregularidades que el proceso marca como un antecedente nefasto, como un precedente nefasto para la libertad de expresión en el Ecuador y en América Latina. Diputado Andino, ya escucha usted algunas de las denuncias que hacen quienes rechazan esta sentencia de la Corte. ¿Por qué tantas inconsistencias en este proceso? Bueno, no lo que dice el señor Ricaurte, porque me da la impresión que él sería abogado de algunos de los querellados, que hace unos cuestionamientos muy subjetivos a la tramitación del proceso, a las diligencias que se han llevado a cabo. Yo realmente no he conocido el proceso, no lo he revisado, pero sí debo señalar que en un Estado de Derecho, las cuestiones judiciales las deciden los jueces competentes. En este caso, si el juez que dictó la sentencia valoró las pruebas de cargo y de descargo y él considera que había mérito para imponer una sentencia, pues hay que respetar el ordenamiento legal. Pero asimismo, debemos señalar que esta sentencia no es ya juzgada o de última instancia. ¿Por qué? Porque esa sentencia es susceptible de apelación a la Corte Nacional de Justicia, un recurso de casación, inclusive puede llegar hasta la Corte Constitucional con un recurso extraordinario de protección. Lo que sí debe existir es el respeto mutuo entre todos los ciudadanos y ciudadanas, autoridades o no autoridades, funcionarios o no funcionarios públicos, indicadores. Lo que exigimos en el Ecuador es que la información esté sujeta precisamente a lo que manda la Constitución, que sea veraz, que sea contrastada, que no se manipule con titulares que desdicen de lo que debe ser la información, un bien de un servicio público. Pero si alguien, es de opinar, utiliza términos injuriosos, pues el caso del presidente de la República, que se le acusó de delito de lesa humanidad, y aquellos delitos que en nuestra Constitución, considerados tanto las acciones como las imprescriptibles, es lógico que se siente afectado y ante ello presentó precisamente esa demanda. El que ha decidido no es de última instancia. Señor Andino, yo sí quería preguntarle directamente, como periodista, uno se siente bastante ofendido cuando escucha al presidente Rafael Correa llamar a los periodistas en general sicarios de tinta. Usted está hablando de respeto mutuo. Viniendo esas palabras del presidente Rafael Correa, uno no siente mucho respeto cuando uno lo llaman sicarios de tinta. ¿No le parece a usted? Bueno, quien se crea ofendido, el presidente de la República o por cualquier otro funcionario o autoridad, tiene todo el legítimo derecho para acudir ante las instancias judiciales y precisamente hacer valer su derecho. Es decir, aquí en el Ecuador somos iguales ante la ley. El artículo 1 de la Carta Fundamental señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia, y ante ellos, ante la igualdad de la ley, quien se sienta agraviado o lesionado por su dignidad, por su fama, por su reputación, pues tiene todas las instancias o los caminos para recurrir ante la justicia y hacer valer sus derechos. Les pido a nuestros entrevistados nos aguarden unos segundos.